Hekna etiti haye, nuevelungu medem, diyatin olon. Yo he venido para liberarlos y sanarlos, para que tengan consuelo y una correcta forma de existir, y créanme, la tendrán en gran abundancia. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la salvación en arameo, lo que se encuentra registrado en los evangelios del Códice Jauris, y está escrito en arameo en la lengua original de Jesús. Lo que nos da la palabra salvación en realidad nos da la descripción de lo que es la experiencia de una vez ser salvos. Como les había mencionado en el video anterior, la palabra salvación en arameo no está presente, pero el hecho de que no esté presente no quiere decir que no exista tal salvación. Lo que pasa que en la palabra aramea para salvación literalmente es la palabra vida, literalmente vida. Y la palabra vida nos describe realmente la correcta forma en la que tenemos que vivir. Lo que significa en la salvación en arameo es que Jesús viene a rescatarnos y a liberarnos de aquellos obstáculos e impedimentos razonables, emocionales y de conducta que muchas veces no nos dejan vivir. Por eso es que la palabra salvación se describe por la palabra vida, de la cual significa que una vez que nosotros somos liberados de ese tipo de obstáculos y problemas psicológicos y emocionales y espirituales inclusivemente, una vez que somos liberados, Jesús nos regresa a la correcta forma de vivir y experimentamos ese consuelo. Es por eso que la salvación en arameo, la palabra es haye y es vida, y es la descripción de la sanidad de la forma de vivir. Muy bien, ahora vamos a ver el análisis, vamos a ver cómo se desarrolla y vamos a ver a través del arameo en la lengua de Jesús cómo nos describe tal sensación. Bueno, pues vamos a continuar con este tema y yo sé que va a ser es de mucha importancia. Vamos a leer esto. En Juan 14 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como ustedes pueden observar, la palabra vida, aquí está la vida, literalmente, aquí dice la vida. La palabra aramea que está detrás de la palabra vida es esta. Esta es la palabra, esta es el texto en arameo. Y esta es la palabra vida, lo mismo que se encuentra aquí en la parte de arriba de color rojo subrayada. Es la misma que se encuentra aquí, haye. La expresión haye literalmente significa vida, y esto es lo que significa. Bueno, vamos a ver entonces qué relación tiene la salvación con la vida. Aquí podemos ver en Lucas 19:9, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pues resulta que la palabra salvación es la misma palabra haye, la misma palabra que traducido es vida. Lo mismo que vemos aquí en Juan 14, vida, es la misma que encontramos en la parte de Lucas 19 y la han traducido como salvación en la versión Peshitta en español. Sin embargo, es muy importante ver que la única versión que ha dejado la traducción más literal del texto arameo es la versión de James Murdoch. Y vamos a ver cómo tradujo James Murdoch. James Murdoch ha traducido de esta manera. Jesús le dijo, hoy es vida para esta casa. Y él ciertamente respetó el concepto de la palabra haye. La ha respetado porque ciertamente es lo que encontramos en arameo. Cuando en arameo nosotros leemos la palabra, lo que se ha traducido como salvación, lo que leemos literalmente es la palabra vida, como ustedes pueden observar. En la parte de aquí arriba, la palabra vida es la misma expresión haye, y la misma palabra de Lucas 19 para salvación es la palabra vida, tal como James Murdoch lo ha traducido correctamente. Haye significa vida, y esto es muy importante, y es que si el arameo nos está diciendo que es vida, literalmente, aquí lo que estoy mostrando aquí en el puntero, se pronuncia haye, y literalmente significa vida, vida, no hay otra definición. Y es muy importante que si el texto arameo nos está diciendo que la salvación está relacionada con la vida, es importante que nos los traduzcan tal como es, como lo hizo James Murdoch. ¿Por qué? Porque vamos a entender a qué sensación experimentamos una vez que
que experimentamos la salvación. Esto va a ser muy importante. Si dejamos la palabra vida, vamos a entender muchas cosas muy interesantes. Vamos a continuar con la siguiente imagen para ver dónde aparece la palabra Haye o vida. En el Códices Jaburis, en la página 179, aquí lo que se muestra en color rojo, donde se muestra el puntero, es el versículo de Lucas 19:9. Y aquí está literalmente eso lo que se ha traducido directamente del arameo tal como lo dice. Jesús dijo: hoy ha llegado el vivir para esta familia, pues también él es descendiente de Abraham. Y es muy diferente porque aquí la palabra el vivir es la palabra Haye. Y aquí se encuentra textualmente la palabra Haye desde el manuscrito original. Nada más que, como les había mencionado, esta es la palabra, eso está escrito en arameo siriaco, es decir, es arameo, nada más que la grafía es siriaca. Esta es la escritura siriaca, pero para nosotros vamos a transliterarlas en cuadrado, porque estamos más identificados en conocer las letras cuadradas, ¿ok? Y esto prácticamente es lo mismo, nada más que la grafía es diferente, pero sigue siendo arameo. ¿Ok? Es lo mismo. Bueno, pues aquí encontramos la palabra Haye, que significa vida, vivo o vivir. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué tan importante es dejar en la traducción la palabra vida? Si en arameo, aquí normalmente nos los han puesto como Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero lo que se lee es la palabra vida, tal como lo dice. Aquí se puede mostrar en el manuscrito directo. Aquí se ve muy directo. Esta palabra es Haye, vida. Entonces es muy importante que podamos nosotros dejar la palabra vida en el texto tal como lo dice. ¿Por qué? Porque es muy importante saber qué es lo que Jesús nos vino a traer. Sí, por supuesto, aclaro, el hecho de que no aparezca la palabra salvación no quiere decir que no exista la salvación. Lo dejo muy en claro. Lo que tiene el texto arameo es que en el lenguaje nos describe la experiencia de una vez de que uno es salvo. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente imagen para ir dándole forma a esto y ver qué es la vida que Jesús trajo. Aquí en la misma versión de James Murdoch dice: Jesús le dijo: hoy es vida para esta casa. ¿Ok? Y esta es la palabra vida, Haye, que significa vida, vivo, vivir. Bueno, para entender esto es que ¿por qué nos deja la palabra vida? Porque no es lo mismo estar vivos que saber vivir, ¿ok? Así es que para saber vivir uno tiene que ser libres, uno tiene que ser rescatados, liberados de desequilibrios mentales que nos da acceso a la sanidad de saber vivir, ¿ok? Por eso es muy importante. Si vemos el punto número 1, no es lo mismo estar vivos que saber vivir, porque realmente ¿qué significa de que Jesús dice: hoy ha llegado la vida a esta casa, es decir, la salvación? Es que obviamente nosotros somos seres vivientes. ¿Cómo se puede decir que Jesús vino a traer vida si ya tenemos vida? Lo que significa aquí es que no es lo mismo estar vivos que saber vivir. Porque si verdad supiéramos vivir, no nos hubiéramos metido en tantos problemas como lo hicimos. Entonces, lamentablemente, las consecuencias de la vida, tanto de lo que nos han hecho y luego nosotros comenzamos a hacer, eso nos ha venido a traer una serie de problemas psicológicos, mentales o de cosmovisión de cómo podemos ver la vida realmente. Y esto nos lleva a un desequilibrio de enfoque de vida a través de la mente, lo cual no nos deja vivir correctamente. Traemos todavía muchos problemas emocionales, tenemos todavía muchos orgullos, no hemos aprendido a perdonar y necesitamos que nos liberen de este tipo de conceptos que en vez de que nos hagan ser libres, lo que nos hace es vivir esclavos, frustrados y no ser felices. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Por qué significa esto de que Jesús diga hoy es vida? ¿Por qué el arameo describe vida para la salvación? Porque la salvación es el rescate, es la liberación para darnos una correcta forma de vivir. ¿Y de qué nos tiene que liberar el Señor?
Pues obviamente de todos estos desequilibrios mentales, psicológicos y emocionales que constantemente no nos dejan vivir correctamente en esta vida. Porque no es lo mismo estar vivos que saber vivir. Entonces lo que hace Jesús es que nos libera y nos rescata de todos estos desequilibrios mentales, y una vez que somos liberados de esos desequilibrios mentales, entonces nos regresa la correcta forma de vivir y poder tomar decisiones concretas, seguras, firmes para uno mismo y también para los demás. Es muy importante. Por eso es que en el punto número 2 dice: ser libres de desequilibrios mentales nos da acceso a la sanidad del saber vivir. Por supuesto, nos da acceso de vivir correctamente y nos hace libres y nos hace prácticamente liberados de estas ataduras que no nos dejan vivir correctamente en este mundo y por supuesto en el mundo por venir. Pero como no sabemos y no hemos descubierto el mundo por venir, lo que sí tenemos que trabajar y lo que sí tenemos que estar pendientes y conscientes es las decisiones que nosotros tomamos diariamente. Primeramente, para que no nos hagamos daño a nosotros mismos y no le hagamos daño a los demás. De esto se trata, de saber vivir correctamente, y Jesús en sus méritos nos trae esta libertad interior de toda nuestra persona y principalmente de la manera de cómo razonamos. Muy bien. Aquí dice: el hecho de que Jesús utilizara la palabra vida en vez de salvación no quiere decir que la salvación no esté presente. Lo que se lee en las palabras arameas de Jesús es la descripción de tal sensación de lo que es experimentar la salvación en el vivir de la persona misma. Muy bien. Por eso es muy importante. La palabra haye significa vida, vivo y vivir. ¿De qué manera se entiende de que Jesús trae vida si ya somos seres vivientes? Como dice aquí abajo, de que estamos vivos pero necesitamos ser liberados o rescatados de lo que no nos deja vivir correctamente. Esto es muy claro, lo hemos experimentado, como creyentes de Jesús hemos experimentado esto, y ciertamente nuestra conducta, nuestra manera de ver antes de tener un encuentro con Jesús era muy diferente. Vivíamos oprimidos, frustrados, deprimidos y no estábamos libres. Y estas consecuencias nos han llevado a que nosotros tomáramos decisiones incorrectas en la vida, que en vez de que favorezcan nuestro ser interior, lo perjudicaban constantemente. Y esto nos lleva a la ruina emocional, psicológica y de conductas. Es por esta razón que en arameo, en vez de que diga salvación, dice vida. ¿Por qué vida? Porque la liberación, el rescate, la salvación que Jesús nos trae es el rescate de una manera de vivir correctamente. ¿Ya ven? ¿Cómo es que el arameo describe? Es una descripción de lo que experimentamos una vez que somos rescatados de esas opresiones mentales, emocionales y de conducta. Eso es la salvación, el rescate de nuestro interior, de nuestra persona interna. Porque lo más importante no es lo que se ve, lo más importante es lo que no se ve en nosotros. También encontramos otra definición. Ya vimos que la palabra haye significa vida, pero también cuando se habla de salvación, encontramos otro verbo, y es la palabra nige, que significa consuelo. Ok, y aquí es muy importante, y vamos a verlo en unos textos. Por ejemplo, en Juan, capítulo 10, del versículo 9 al 10, dice el versículo 9: yo soy la puerta, si alguno entra en mí, o si uno entra por medio de mí, será salvo. Y esta palabra salvo que está señalando el puntero de color azul, es la palabra nige, el mismo verbo de consuelo. ¿Ok? Esta es la palabra consuelo. En el video anterior se mostró que la palabra nige significa consuelo, significa alivio y significa descanso. De hecho, es la palabra la cual es la pronunciación del nombre de Noé. ¿Ok? Pero en Noé es Noah y significa consuelo, aliviar. Y eso es el concepto que nos trae aquí. Lo que nosotros leemos normalmente, vuelvo a citar el texto, dice Jesús: yo soy la puerta, si alguno entra por medio de mí, será salvo. Y esto en arameo es la palabra nige, ¿ok? Y no significa salvo, significa consuelo, alivio.
Ahora, ¿por qué describe la palabra salvación con consuelo? Porque una vez que uno es rescatado, liberado, uno experimenta un consuelo interno que nunca se imaginaba. Uno no se imagina cuando uno se acerca a Jesús realmente y busca ayuda en un momento inesperado. Sucede algo muy impresionante en la vida del creyente. Y una de estas cosas es que experimenta el consuelo y la libertad y la limpieza interna. Esa es la descripción de una manera correcta de vivir. Nos limpia, nos consuela, nos libera de todas esas ataduras para que una vez nosotros limpios y restaurados de entendimiento, que es lo más importante, uno pueda tomar decisiones en la vida correctamente y aprender a discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, de una manera justa, limpia y correcta a través de la palabra de Dios. Bueno, una vez que el versículo 10 encontramos ahora el verbo haye y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan que tengan lo mejor. Esta palabra vida, un versículo después, es la palabra haye, ¿ok? Lo mismo que se ha traducido como salvación, pero aquí es vida. En el versículo 9 nosotros encontramos la palabra consuelo y en el versículo 10 encontramos la palabra vida. Aquí se pueden encontrar los dos verbos que describe el texto arameo acerca de lo que es experimentar la salvación. Y nosotros hemos traducido de esta manera, sabiendo que la palabra nigé es consuelo y la palabra vida tiene que ver con el saber vivir correctamente. Entonces, ¿qué nos dice el texto arameo y cómo nosotros podemos traducirlo de una manera glosa para poder expresar lo que el arameo dice a través del español? Bueno, pues nosotros hemos traducido de esta manera. Dice en el versículo 9: en mí está el acceso. Si alguno se interna en mí, tendrá consuelo de sanidad existencial. Qué interesante. Fíjense, vuelvo a leer. En mí está el acceso. Si alguno se interna en mí, tendrá consuelo de sanidad existencial. ¿Por qué hemos puesto esta palabra aquí? Porque la palabra nigé, que significa consuelo, es la sanidad de nuestra existencia. Porque para tener consuelo y tener alivio es porque previamente estuvimos dolidos o enfermos. Porque ¿cómo podemos nosotros experimentar el consuelo y el alivio? Porque previamente estuvimos enfermos. Y así fue nuestra vida anterior. Nuestra vida anterior fue un desastre. ¿Y qué sucede? Que una vez que Jesús viene, o en Él podemos encontrar este acceso, en Él podemos encontrar el consuelo. ¿Pero el consuelo de qué? De nuestra sanidad existencial. Qué interesante está que aquí la palabra, cuando dice si alguno se interna en mí, interna. En la versión popular nosotros leemos que dice aquel que entra en mí. Aquí dice si alguno se interna. Es la misma definición, pero qué interesante está que es como si una persona se internara en un hospital para que le puedan curar y le puedan sanar la dolencia que tiene. Y es casi lo mismo, ¿no? Dice si alguno se interna en mí, es como si estuviera descubriendo una parte del Mahayana, ¿no? El que ha visto la palabra, les invito a que vean el video del Mahayana para que podamos comprender esto de que cómo es de que se interna en mí, ¿no? Bueno, si alguno se interna en mí, tendrá consuelo de sanidad existencial. Ahora, el versículo 10 dice: yo he venido para que tengan una forma correcta de vivir y la tengan mucho mejor. ¿Por qué una correcta forma de vivir? Porque está el verbo haye, y la palabra haye es la palabra vida, en el sentido de que una vez que hemos tenido el consuelo de nuestra manera de vivir, vamos a experimentar una correcta forma de vivir en nuestras propias vidas. Vamos a identificar entre lo que es correcto e incorrecto, vamos a poder vivir de una manera libres. ¿Por qué? Porque nos ha sanado de una forma psicológica, espiritual y emocional, y eso nos va a ayudar a nosotros a poder vivir correctamente nuestra vida, porque no es lo mismo estar vivos que saber vivir. Muy interesante, es por eso que a veces es necesario traducir de una manera un poco más de paráfrasis, siempre respetando los verbos arameos y lo que ellos mismos dicen, para que así nosotros podamos expresar lo que el arameo quiere decir y transmitirlo a través de nuestro idioma en español. Muy bien, vamos a estar viendo las definiciones que hemos visto en las enseñanzas previas.
y vamos a ver las importancias de los conceptos que hemos encontrado desde el arameo en los labios de Jesús. Vamos a ir viendo algunos detalles muy importantes que considero que es lo que hemos visto, y vamos a ir construyendo lo que en realidad el texto arameo nos va enseñando de una manera tan práctica, sencilla, y que no se encuentra el lenguaje teológico. Lo que encontramos son definiciones que describen nuestra existencia de vida. Muy bien. Ok, la primera definición que nosotros encontramos es la palabra hatá. Esta palabra hatá es la que nosotros popularmente leemos como pecado. Ok, que en realidad sus otras definiciones es fallar, errores y daños. ¿Por qué? ¿Qué es pecar? Pecar significa fallar, cometer errores en la vida, cuyas consecuencias son los daños que nos cometemos y después lo cometemos a los demás. ¿Ok? Estas son las definiciones importantes. Ahora, una vez que nosotros cometemos fallas y errores de decisiones o de conducta, nos hacemos daño. ¿Ok? Y después, esta palabra satana, que aparte de que vimos que Satán es un ser, sin duda alguna, pero que también es una acción de nuestros comportamientos, como fallar y cometer errores, y consecuencias son estos daños que nosotros nos cometemos y le cometemos a los demás. Pues estos daños que nosotros cometemos a través de las fallas y errores de nuestra forma existencial, hace que vayan creándose en nosotros ciertos tipos de obstáculos y de bloqueos razonables que nos impiden vivir correctamente. Cuando nosotros vivimos muchas veces en esta área de nuestra vida, no tenemos libertad. Estamos frustrados, deprimidos, confundidos en la vida. ¿Por qué? Porque hemos cometido fallas y errores que nos hacen daño. ¿De qué daños? Principalmente en daños psicológicos, emocionales y espirituales. Y estos bloqueos mentales aquí nos podemos quedar por toda la vida. Pero ¿qué sucede? Que cuando alguien viene y nos enseña del mensaje de Jesús, ¿qué es lo que despierta en nosotros? El mensaje de Jesús viene y ilumina nuestro entendimiento, que es lo que significa esbarto, que es la palabra aramea para describir evangelio en arameo. Esbarto, viene el mensaje y que ilumina nuestro entendimiento. Es aquí en donde nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, hemos experimentado, porque previamente vivíamos en estas palabras, en fallas, en errores y en obstáculos mentales que nos impedía ver la realidad de nuestro mundo interior. Pero como no estábamos desenfocados en la vida, el mensaje de Jesús vino y iluminó nuestro entendimiento. ¿Con qué finalidad? Para darnos salvación, es decir, haye, de regresarnos la correcta forma de vivir, ya que no es lo mismo estar vivos que saber vivir. Y una vez que Jesús vino y iluminó nuestro entendimiento, vino y nos liberó, nos rescató para darnos una correcta forma de vivir. Y no nada más de vivir, sino que también experimentamos el consuelo existencial de nosotros. La palabra nige es otro verbo en arameo que encontramos nosotros que describe la experiencia de ser salvos, de ser rescatados de estos obstáculos mentales que constantemente vienen y cometíamos errores y daños y que nos lastimábamos a nosotros mismos y que le hacíamos daños a los demás. No éramos felices nosotros y ni podíamos hacerle feliz a los demás. Es por esta razón que viene la salvación, es decir, el vivir correctamente y el consuelo de nuestra vida existencial. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús como Nahebi, es decir, Él salvará, que lo que encontramos aquí en arameo es más bien el que va a renovar nuestra forma de vida, es porque Él tiene esos méritos. Y aquí mismo en la palabra Nahebi podemos ver nosotros en estas dos primeras letras, como lo vimos, como se está mostrando en el puntero, la misma palabra de Nige. Y después estas dos letras que se muestran en el puntero es la definición de vida, que es la primera la que se está mostrando en el puntero. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús es traernos el consuelo de una correcta forma de vivir. ¿Por qué? Porque Él es el Pajiane, el viviente, el dador de vida, el que hiere, pero que después viene el consuelo, porque Él tiene la capacidad para hacer una herida, pero también tiene la capacidad para sanarla y regresarnos una forma de existir. Ya con estas definiciones que nosotros estamos viendo aquí, hay mucho mensaje que analizar y mucho que meditar en ello. Y cómo es que el lenguaje arameo, a través
de este manuscrito cómo nos describe un lenguaje no teológico. Nos describe la realidad de nuestra existencia interna, de las fallas que tenemos y de los obstáculos que nos impiden vivir y de la solución que Jesús vino a traer. Por eso es que nosotros, como seguidores de Jesús, testificamos y decimos lo que en verdad hemos experimentado, porque creemos en un Jesús que está vivo, creemos en un Jesús que nos restauró, y hablamos estas cosas porque fue de entre muchos de los judíos que han existido, y que Dios los bendiga grandemente, fue uno que hizo que el conocimiento del Dios de Israel se conociera por todo el mundo, en la mayoría del mundo, y testificamos estos como creyentes. Es hermoso y en verdad es algo que nunca voy a renegar, de esta nueva vida existencial que Jesús nos ha dado, liberándonos de los obstáculos mentales y de los errores que hemos cometido, porque constantemente su mensaje trae iluminación en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder tener una correcta forma de vivir y vivir consoladamente, porque Él es el Magiane, el renovador de vida. Salvación en arameo es la descripción de la sanidad de una restauración para saber vivir en este mundo y, por supuesto, en el mundo por venir. El Dr. Dan McDougall Jr., un abogado de Georgia, desarrolló un curso de estudio llamado Instrucción de Madurez Emocional, basado en las enseñanzas elementales de Jesús que se encuentran en arameo del Códice Jaboris. A lo largo de un periodo de años, este curso demostró generar mejoras significativas en la salud mental de quienes lo tomaron, incluidos muchos en los sistemas penales y de salud mental.